¿Cómo están? Gusto de saludarles. Espero que estén muy bien. Yo ya de regreso en Arica, así que voy a completar la temática que estaría faltando, que es radiactividad. Así que vamos con esa clase de radiactividad que es re importante, particularmente porque hay una temática en los laboratorios que tiene que ver con levantamiento radiométrico y el levantamiento radiométrico se puede hacer obviamente en una sala de rayos específicamente, pero en lo particular, cuando ustedes vean en los laboratorios el tema de la pérdida de fuentes radiactivas, la búsqueda de fuentes radiactivas, las estrategias para detectarla, es fundamental que ustedes comprendan. Yo sé que lo están haciendo en las diferentes físicas que han tenido, pero es relevante recordar los aspectos básicos vinculados con la radiactividad, ¿ok? Porque acá no hay que perder de vista que al final del día la radiación se produce eh, de varias formas, pero es importante entender que los rayos X fueron descubiertos de manera accidental, eso ya lo hemos, ¿cierto? Lo hemos conversado. Pero los fenómenos radiactivos, es decir, esta capacidad que tienen algunos elementos que son inestables de emitir energía, esa emisión de energía se manifiesta al medio a través de fotones gamma o partículas. Entonces, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy y vamos a poder dilucidar eh, algunas cuestiones que puede que no estén muy claras para ustedes. Bueno, ahí ya están viendo la presentación PPT. Esta es la clase, ¿cierto?, de rayo X radiactividad. Los rayos X ya lo vimos. Eh, Esto me recuerdo, lo pregunté en la prueba, ¿vale? Lo pregunté en la prueba, características de los rayos X, pero vamos a lo que nos convoca. Muy bien, ahí ustedes pueden apreciar eh, personajes claves en la historia de la radiactividad. Y es importante también que ustedes comprendan temporalmente que la relevancia de don Wilhelm Conrad Röntgen con el descubrimiento de los rayos X, en el fondo fue el que mostró a la humanidad que había una forma de radiación distinta. Y la radiactividad, a pesar que ha existido siempre la radiactividad natural, ¿cierto? Que ustedes ya lo saben muy bien, no se develó sino hasta justamente después del descubrimiento de Röntgen, porque, a ver, haciendo un poquito de cronología, el 8 de noviembre, ¿cierto?, de 1895, Röntgen descubre los rayos X, y en ese entonces, obviamente no era como ahora que la transmisión de los descubrimientos científicos era muy lenta, era todo por carta, todo por carta. Y en ese contexto, 8 de noviembre de 1895, el descubrimiento de Röntgen obviamente generó un revuelo mundial y específicamente, anoten esta fecha, el 20 de enero de 1896, el 20 de enero de 1896, es decir, un par de meses después justamente del descubrimiento de Röntgen, en la Academia de París, don Henri Poincaré, que no sale acá, ¿eh? No sale acá, Henri Poincaré, es el que da a conocer el descubrimiento de Röntgen, ya a la academia, y mostró las primeras radiografías. Y Henri Poincaré plantea lo siguiente, y textual se los voy a leer. La fuente de los rayos X parece ser la mancha fluorescente producida por el impacto del flujo catódico sobre la pared del vidrio del tubo generador. Eso plantea Poincaré a la audiencia. Y genera una pregunta, una pregunta de investigación. Ojo, una pregunta de investigación. ¿Valdría la pena investigar si la fluorescencia de los cristales no está acompañada de la radiación X? Miren, en ese entonces yo les contaba que
Röntgen y muchos estudiaban los fenómenos de luminiscencia, es decir, la luz que generaban ciertos elementos. Pero así como se generaba luz dentro del tubo de rayos X, también se generaba luz, se generaba fluorescencia o fosforescencia en ciertas piedras, ¿ah? Que la exponían al sol y es lo que hasta el día de hoy se conoce como fosforescencia o fluorescencia. Y habían piedras, elementos que estaban en la naturaleza. Entonces, la interrogante que plantea Henry Poincaré es decir, oye, si los rayos X se producen en el tubo de Crooked, ¿cierto? En el tubo de rayos X, porque hay una mancha fluorescente, porque había, ¿cierto? Un brillo en el tubo, y a partir de ahí se generaban estos rayos misteriosos. ¿Por qué no estudiamos si existen estos mismos rayos misteriosos en las piedras que nosotros colocamos al sol para estudiar los fenómenos de luminiscencia y fosforescencia? Entonces, ahí Henry Poincaré plantea esta interrogante en el ámbito de la investigación. Y en ese sentido, ahora sí que aparece en la foto, don Henry Poincaré fue el que dio a conocer en la Academia de París el descubrimiento de Röntgen. Don Henry Becquerel es el que, como decimos en chileno, recoge el guante, ¿ah? Recoge el guante y se pone a estudiar esto. Y él específicamente trabajaba con el sulfato doble de uranio y potasio. Sulfato doble de uranio y potasio. Ese, para que ustedes vean lo que hacía, esas eran las piedras que colocaban al sol y generaban luz. Y eran los fenómenos de luminiscencia. Pero era sulfato doble de uranio. Por lo tanto, ahora, claro, nosotros decimos, oye, ¿cómo trabajaban con esos elementos? Pero bien, ellos no tenían idea que existía esta característica de la radiactividad. Entonces, imagínense, el 24 de febrero, Becquerel habla a la Academia de París y dice, ¿saben qué? Los rayos que emite la sal de uranio expuestas a la luz solar impresionan a través de una gruesa envoltura de papel una placa fotográfica. Es decir, lo que Henry Poincaré planteó, si los elementos fluorescentes estaban asociados de la radiación X, pues bien, Henry Becquerel, al hacer su estudio, corrobora esa afirmación, ¿ya? Pero grande fue su sorpresa, y acá viene lo maravilloso, ¿cierto? Y la capacidad investigativa de Henry Becquerel, que él preparó todo para hacer su estudio el día 26 de febrero, 2 días después que había comunicado que sí, habían rayos X aparentemente. Como él tomaba sus piedras y las piedras las exponía al sol, ¿cierto? Para que se cargara de energía y después las colocaba junto a las películas fotográficas y las impresionaba. Ese día, el 26 de febrero, ese día amaneció nublado, no había sol. Por lo tanto, él no pudo hacer su experimento y agarró sus piedritas y las colocó junto a las placas fotográficas y las guardó en un cajón. Grande fue su sorpresa cuando revela las placas y las placas estaban veladas. Es decir, no había existido ninguna absorción de energía de las rocas desde la luz del sol para poder emitir esa fluorescencia. Pero igual impresionaron las placas. Por lo tanto, ahí después de experimentar, Becquerel, en el fondo, lo que dio a conocer fue que existían otro tipo de rayos, distinto a los rayos X, ¿cierto? Que estaban presentes en algunos elementos. Y Becquerel lo que descubrió en el fondo fueron los rayos gamma, ¿ya? En ese momento, a la radiación que emitían estas rocas, fueran o no expuestas al sol, se llamaban rayos
beckerianos, ¿ya? Así que esa es parte de la historia. Y acá vemos al matrimonio Curie, ¿cierto? Particularmente Madame Curie, que me recuerdo que yo les mostré en introducción un video, ¿cierto? Donde, bueno, Madame Curie en el fondo, junto a su esposo Pierre Curie, ellos fueron develando aún más los misterios de la radiactividad, pero ojo, ojo, pestaña y ceja, que es lo que me interesa a mí el día de hoy, que ustedes sepan desde el punto de vista de la cultura general, de la historia. El padre de la radiactividad es Henry Becquerel, ¿ok? Henry Becquerel. Así como Röntgen es el padre de los rayos X, el padre de la radiactividad es don Henry Becquerel. ¿Ya? Eso, avancemos un poquito. Hablemos qué es la radiactividad. Como yo les comentaba al inicio, la radiactividad es la expulsión desde los átomos de energía. ¿Y esa energía cómo se manifiesta en el medio? A través de partículas y a través de fotones. ¿Cuáles son los fotones que emite, en este caso, los átomos? Son los fotones gamma. Ya lo conversamos también una vez, y ustedes no se pueden equivocar, y se los voy a preguntar en la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre los fotones X y los fotones gamma? La única diferencia es su origen. Los rayos X se van a generar en las órbitas electrónicas, ¿cierto? Por los procesos de Westralum y radiación característica que ustedes ya se saben bien. Y en el caso de la radiactividad, los fotones gamma son producto de la desexcitación de los núcleos atómicos. Desexcitación. Otro dato importante es que los núcleos con un A, ¿se acuerdan lo que era el A? La sumatoria de los protones y los neutrones en el núcleo atómico. Mayor a 209 tienden a ser inestables. Es decir, los núcleos que son grandes tienden a ser inestables. Cuando hablo de inestabilidad, significa que tienen la necesidad de emitir energía para poder buscar en el fondo su estabilidad nuclear desde el punto de vista de que haya un equilibrio entre sus nucleones. También, esto ustedes ya lo saben, existen series radiactivas que son naturales y también ya con el desarrollo de la tecnología nuclear existe la radiactividad artificial. Ah, una palabra que es importante también que manejen. Radiactividad no es lo mismo que radioactividad, ¿ya? Porque la radioactividad es la actividad del elemento radiactivo radium o radio, ¿ya? Radiactividad es el fenómeno y radioactividad es la actividad del elemento que se llama radio, para que no se vayan a confundir con aquello. A ver, bien. Las series que existen, las series radiactivas, las naturales, es obviamente el uranio, el actinio y el torio. Repito, uranio, actinio y torio. Y todas ellas alcanzan la estabilidad, es decir, empiezan a decaer y llegan al plomo. ¿Ya? El plomo es el elemento que es estable. Lo otro también, que existe en la naturaleza elementos que no pertenecen a ninguna serie radiactiva, ojo, como el carbono 14 y el potasio 40. ¿Ok? Eso es importante que ustedes también manejen. El concepto de decaimiento radiactivo, chiquillos, chiquillas, está vinculado con las fuerzas nucleares involucradas. Y acá es importante entender que a competir, van a competir, ¿cierto? Dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que se llaman fuerzas de cohesión, ¿ya? Y las fuerzas de repulsión, que son las fuerzas columbianas. Entonces, miren, acá hay un esquemita, este vendría siendo
núcleo del átomo, donde vamos a marcar con un signo positivo a los protones y un signo positivo y negativo, es decir, la neutralidad a través de los neutrones, protones positivos y neutrones que son neutros, carga neutra. Por lo tanto, coexisten ellos dos. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, las fuerzas que tienden a generar en el fondo esta inestabilidad son las fuerzas columbianas, es decir, las cargas. Mismas cargas se repelen. Por lo tanto, las fuerzas de cohesión están dadas particularmente por los neutrones. Es decir, los neutrones van a generar en el fondo esta separación entre los protones, de tal manera de que no haya en el fondo repulsión. Y todo esto se llama fuerzas nucleares, ¿ya? Todo esto se llama fuerzas nucleares. El punto es que debe existir un equilibrio entre la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Ahora bien, en los núcleos grandes, cuando ya existe una relación de 1,5 veces entre los neutrones y los protones, se genera desestabilidad, ¿ok? Se genera desestabilidad. Y en el fondo, la estabilidad, ¿cómo se alcanza, chiquillos? Sacando, en el fondo, este tipo de elementos. Botar un neutrón, botar un protón, o también los procesos de desexcitación, significa, la desexcitación significa que hay una emisión de un fotón gamma. Cuando existe el famoso, los procesos de decaimiento radiactivo, es que sale un trozo, una masa del núcleo. Cuando hay un proceso de desexcitación, es decir, esa energía sale en forma de fotón, en este caso, fotón gamma. Algunas características de las fuerzas de cohesión. Primero, que es una fuerza saturada, donde cada partícula solo es capaz de interactuar con un pequeño número de otras partículas. Es decir, saturada que no está vinculada las partículas a estas fuerzas, por lo tanto, depende del número de partículas que interactúan. Dirigida, es decir, la fuerza va a tener una dirección, y ojo, pestaña y ceja, este concepto de spin, que en realidad en inglés sería así, sin la E, ¿ya? Spin es el principio básico de la resonancia nuclear magnética. Acá muy rápidamente. Los átomos tienen cierta posición espacial. Y, por ejemplo, cuando ustedes le aplican un resonador, es decir, ustedes se exponen a un resonador, el magneto hace que los electrones, perdón, hace que los átomos se posicionen y se orienten de acuerdo a la fuerza magnética. ¿Ok? ¿Y por qué se genera en el fondo algo distinto cuando se hace una resonancia nuclear magnética? Porque cada átomo, dependiendo de qué órgano, de qué estructura del cuerpo está, cuando deja de atraer el magneto, lo cortan, obviamente el sonido es espectacular. Y obviamente la dirección de los átomos va a volver a la dirección original que tenían antes de haber sido expuestos a la fuerza del magneto. Y el tiempo con el cual los átomos vuelven a su posición original es distinto para cada uno. Es lo que se llama la fuerza de precesión. Eso lo van a ver con Payero, con Cristian Loma adelante, pero ahí está la gracia, ¿ah? Y ahí está la particularidad que ese tiempo en el cual los átomos vuelven a su posición original eso es lo que cuantifica la resonancia nuclear magnética y por eso va a generar imágenes. ¿Ya? Pero eso ustedes lo van a ver en profundidad más adelante. También como característica la fuerza de cohesión es independiente de la carga. ¿Ya? Al final del día, esta fuerza está dada, como yo les comentaba, esencialmente por los neutrones y es independiente de la carga que pueda existir. Vamos a los procesos de decaimiento radiactivo como concepto. A ver, afortunadamente,
la explicación matemática del decaimiento radiactivo sigue una fórmula que no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan de esta fórmula, pero es la fórmula de una exponencial, ¿ya? De una exponencial decreciente, donde vamos a tener nosotros el número final, ¿cierto? De los núcleos que no se desintegran durante un tiempo t, y eso va a estar dado por el número inicial de una muestra, ¿cierto? De átomos, por una constante de desintegración. ¿Se acuerdan que en la fórmula de intensidad de la radiación, ¿cierto? Acá había una de atenuación de la radiación, acá había un mu, que era el coeficiente de atenuación lineal, ¿cierto? Pero acá cambia, pues, ¿ah? Acá es la constante de desintegración, y la constante de desintegración, así como el mu es propio de cada elemento, la constante de desintegración, que es la velocidad con la cual los átomos van a decaer, ¿ok? Es propia de cada elemento. Y ahí está la particularidad de cada uno de los elementos, que tiene una actividad distinta. Ya, pero esta es la fórmula, chiquillo. El concepto de constante de decaimiento va a ser la fracción total de átomos que decae por unidad de tiempo, y se denota con el símbolo lambda, que era lo que recién acabábamos de ver. Entonces, ¿qué es la constante? Es esa velocidad, ¿cierto? Es la fracción, la cantidad de átomos que van a decaer, es decir, van a desaparecer era como la atenuación, ¿cierto? Por unidad de tiempo. Y matemáticamente es el logaritmo natural de 2 dividido por el periodo. ¿Ya? Ya vamos a ver de qué se trata esto. Periodo de semidesintegración o T medio como concepto. No es lo mismo que vida media. Muchos colegas, cuando hablan del periodo de semidesintegración y dicen OT medio, hablan como si fuera la vida media. Y la vida media o vida promedio es otra cosa, ¿ya? Entonces, veamos, periodo de semidesintegración OT medio es el tiempo que requiere en una muestra de átomos radiactivos para que disminuya la mitad, ¿ok? El tiempo, es decir, tengo 1000 átomos, cuando llega a 500, ese tiempo es el periodo de semidesintegración o de medio, ¿ya? Vendría siendo como, pero no tiene nada que ver porque son conceptos distintos desde el punto de vista de lo que explica, pero numéricamente lo mismo, vendría siendo como el concepto de capa reductora, que ahí la capa reductora era el espesor que disminuía la intensidad de la radiación a la mitad. Pues bien, acá en radioactividad, el periodo de semidesintegración o T medio es cuando la cantidad de átomos desaparece, decaen, el tiempo que se demoró en que pasara eso, eso es el periodo de semidesintegración o T medio. No es la vida media, no es la vida promedio, que quede claro. Ahí está la formulita, ¿ya? Que es la misma fórmula anterior. El T medio va a estar dado por el logaritmo natural de 2 dividido por la constante de desintegración. Y ahora sí, vida promedio o vida media. Va a ser el tiempo promedio que un átomo permanece sin desintegrarse. Conceptualmente vendría siendo lo que se conoce como la esperanza de vida. ¿Y cómo se calcula? Al dividir 1 en la constante de desintegración. Entonces, repito, por favor, para que quede muy, muy claro. La vida promedio o vida media es la esperanza de vida de un átomo. Pero lo que se usa en medicina nuclear, lo que se usa para caracterizar a una muestra radiactiva, es el periodo de semidesintegración o T medio, que es el tiempo que se va a demorar una muestra de átomos en estar o de caer a la mitad. Tengo 1000 átomos, cuando me quedan 500, ese tiempo es el periodo de semidesintegración o T medio.
El concepto de actividad, ¿ah? Actividad. ¿Qué es la actividad en el fondo? Lo vamos a entender como el número de desintegraciones nucleares que ocurre por unidad de tiempo. En el fondo, la actividad, chiquillas, chiquillos, es la velocidad con la que la muestra se va a desintegrar. Un elemento radiactivo es más activo o es menos activo. Un elemento radiactivo genera mayor cantidad de radiación cuando tiene mayor actividad. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de desintegraciones nucleares. ¿Qué significa el concepto de desintegraciones nucleares? En el fondo es la emisión, porque uno ahí no sabe lo que está saliendo, es la emisión de trozos del núcleo del átomo o, o procesos de desexcitación que son fotones gamma. ¿Ya? Esta la fórmula de actividad, ¿cierto? Vamos a tener la actividad, el número inicial de átomos dividido por un tiempo t, o también se puede calcular a través de la constante de desintegración por el número inicial de átomos. Y para vuestra sorpresa, maravillosamente, nosotros podemos calcular la actividad a través de la misma fórmula que podíamos calcular la atenuación de la radiación y el número de átomos, ¿ya? Entonces vamos a tener la actividad final, va a ser igual a la actividad inicial de la muestra por el logaritmo natural. Eso está elevado a menos lambda, que es la constante de desintegración, por el tiempo en el cual nosotros queremos hacer ese cálculo, ¿ya? Así que esta estructura de fórmula se ocupa en radiaciones ionizantes para la atenuación y para la actividad o radioactividad. Lo otro importante también que nosotros, ustedes siempre, chiquillos, siempre, siempre, siempre tienen que tener en cuenta cuando hablen de una magnitud física, porque estos son magnitudes físicas, tiene que estar asociado a una unidad de medida. En el caso de la velocidad de desintegración o el concepto de actividad, se mide en Becquerel, ¿ya? En el sistema internacional. Obviamente, en honor a Henry Becquerel, ¿ya? Así como la exposición se mide en Röntgen, en honor a Röntgen, en este caso, que tiene que ver con la radiactividad, es en Becquerel. Hablemos rápidamente, yo sé que esto ustedes lo ven en física, lo ven en profundidad con física, pero es importante que lo podamos ver acá también, ¿ya? Esto es absolutamente relevante. Formas de decaimiento. Cuando, ojo, yo hablo de decaimiento, significa que sale un trozo de núcleo del átomo. Cuando hablo de desexcitación, es un fotón, ¿ya? Pero vamos por partes. Decaimiento radiactivo, emisión de partícula alfa, emisión de partícula beta, puede ser una beta menos, beta más, y hay un proceso que se llama captura electrónica que lo vamos a conversar. Pues bien, tengo una partícula alfa, ¿se recuerdan ustedes una partícula alfa? Que era en el fondo dos protones y dos, en este caso, neutrones. Ahí tengo el esquema. A ver, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a tener un núcleo padre. Ese núcleo padre se va a ver disminuido en 4 en su número A, claro, porque está sacando una partícula alfa que son dos neutrones y dos protones, por lo tanto, el A, que es la sumatoria total de neutrones más protones, se va a ver disminuido en 2. Y el Z, específicamente del elemento hijo, que es el elemento I, ¿vale? El elemento I va a haber disminuido su cantidad de protones en 2, ¿ya? Más la partícula de helio, y Q, que es la energía asociada. Acá tenemos el ejemplo, el radium 226 decae a radón, ojo el radón, que es un gas muy peligroso, un gas radiactivo, y el radón, que vendría siendo el hijo del radium, sería en un A222 y en un Z igual a 86, ¿ok? Y como producto sale ese trozo de núcleo atómico que sería la partícula alfa. Esa es la partícula alfa. Hablemos, perdón, de las partículas beta.
Sabemos que las partículas beta puede ser un electrón positivo, un electrón negativo. Ahora bien, como en el núcleo sabemos que no existen los electrones, estos se forman por la conversión de un protón o un neutrón. Internamente hay esa conversión. Y el espectro de ellos, de estas desintegraciones, va desde los 0,17 a 4 mega electron volt. Veamos qué es lo que pasa. Acá con el esquemita. En este caso particular, en el decaimiento beta menos, lo que tenemos nosotros dentro del núcleo es un exceso de neutrones, ¿ok? Neutrones. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el fondo, generar una transformación, ¿ya? Porque va a salir un beta menos. ¿Esto qué significa? Que como resultado yo voy a tener que el neutrón se me transforma en un protón, como con la emisión de un beta menos, que en este caso sería un electrón. Y el famoso antineutrino, que el concepto o la partícula de antineutrino la, la integró Pauli por allá por 1928, 1931, era simplemente para generar el equilibrio energético entre los reactantes y los productos. ¿Ya? Pero eso no tiene mayor relevancia. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que ustedes sepan que el decaimiento beta menos significa que hay una transformación de un neutrón a un protón, ¿vale? Y con la correspondiente expulsión de un electrón. Y ahí está el esquema. Ahí tenemos el ejemplo, chiquillos. Tenemos el núcleo padre, ¿cierto? El núcleo padre, donde el A no se ve afectado, porque recordemos que el A, que era el número másico, es la suma de neutrones más protones. Acá como hubo una transformación de un neutrón a un protón, el A se mantiene intacto, pero en el Z, que es el número de protones, el Z del hijo ganó un protón, por eso es Z más 1. Y acá tenemos el electrón, el que sale, más el antineutrino. Y acá tenemos el ejemplo es donde ustedes pueden apreciar lo que acabo de comentarles arriba. Y hay varios ejemplos de elementos que decaen por esta forma. Vamos ahora al beta más, ¿ya? En el beta más, lo que tenemos nosotros ahora eh, es un exceso de protones. Coloqué los protones, para que se pueda entender, ¿eh? Coloqué los protones como dos signos más y un signo menos, y este signo más, signo menos son los neutrones que están equilibrados, acá estarían cargados positivamente que el protón, es para que se entienda. Por lo tanto, acá, como hay un exceso de protones, la transformación se genera porque un protón se transforma en qué cosa? En un neutrón. ¿Cómo? Emitiendo justamente un positrón, la parte positiva. ¿Ya? Más el correspondiente antineutrino. Y este es el decaimiento beta más. Ahí tenemos el ejemplo, ¿vale? De los elementos. Lo importante y a mí lo que me interesa que ustedes puedan conocer y puedan aplicar es que cuando uno compara el núcleo hijo con respecto al núcleo padre, el A del hijo se mantiene igual, ¿cierto? Porque hay una conversión en este caso de protón a neutrón, y el Z del hijo disminuye en 1, porque como se transformó un protón a neutrón, obviamente la cantidad de protones disminuyó en 1. Ahí tenemos la famosa captura electrónica. A ver, la captura electrónica es un proceso en el cual el núcleo lo que hace es capturar, ¿ah? Capturar un electrón de la órbita más cercana, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros el protón más un electrón que lo atrae, y como producto vamos a tener un neutrón adicional, ¿cierto? Más el neutrino. Desde el punto de vista del hijo y el padre, tenemos acá el padre y tenemos acá el hijo.
El A se mantiene igual porque hay un juego entre protones y neutrones, ¿cierto? Al capturar en este caso a un electrón. Pero el Z se ve disminuido en uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá lo que pasó fue que, como había un exceso de protones, al capturar un electrón, transforma ese protón en un neutrón, ¿vale? Por eso el Z se ve disminuido en uno. Y ahí tenemos el esquemita, donde hay un exceso, como lo decíamos, de protones. Acá lo que hace el núcleo del átomo es capturar un electrón orbital, lo mete, y al meterlo tenemos como producto final que uno de los protones se transformó en ¿qué cosa? En un neutrón, ¿vale? Esa es la famosa captura electrónica. Ahí tenemos ejemplos de captura electrónica, ¿ya? De ese proceso de captura electrónica. Lo otro importante que tienen ustedes que considerar que, a ver, acá al capturar un electrón orbital del átomo, se va a generar ¿qué cosa? Se va a generar una inestabilidad en las nubes electrónicas porque obviamente se capturó un electrón. ¿Y qué pasa cuando en los diferentes niveles de las órbitas electrónicas hay un espacio, hay un hueco? Salta un electrón de un nivel de energía distinto para completar, ¿cierto? Para rellenar ese espacio. Y cuando hace ese salto, hay una reirradiación al medio por la diferencia de energía de ligazón que tenía esas dos eh, bandas de electrones. Y se genera rayos X característicos. En el caso particular de los procesos de captura electrónica, se generan los famosos electrones o fotones, mejor dicho, fotones Auger, fotones Auger, ¿ya? Ahora, le dicen electrón Auger, ¿ah? Cuando es el electrón es el que se mueve, pero es el fenómeno Auger, ¿ok? Fenómeno Auger. Es lo que se conoce como radiación característica en el ámbito de los procesos o fenómenos radiactivos. De seguro ustedes esto lo han visto con mayor profundidad en sus cursos de física. Bien, olvidémonos de los trozos, ¿cierto? De las partes del núcleo que salen, que eran los procesos de decaimiento, y vamos a la forma de desexcitación. ¿Ok? La desexcitación significa emisión espontánea de fotones gamma, el concepto de conversión interna, que también es otra forma, y la transición isomérica. ¿Ya? Entonces, la emisión espontánea de fotones se subentiende, ¿cierto? Se subentiende qué significa. Y les voy a dejar de tarea a ustedes, les voy a dejar de tarea a ustedes, y se los voy a preguntar en la prueba, ¿qué es la conversión interna? ¿Ah? ¿Con quién compite? ¿Con quién compite este fenómeno de desexcitación? Y también tienen que averiguar qué significa la transición isomérica, ¿ya? Y por qué es tan importante para la medicina nuclear, ¿ok? Entonces, le hago esa invitación para que ustedes puedan buscar esa información y me puedan mostrar que hacen ese trabajo en la evaluación que voy a hacer yo en la prueba, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar para que ustedes ahí puedan tener esa parte y también sea más interactivo este trabajo que están haciendo ustedes. Muy bien, chiquillos, les agradezco. Nos vemos en la semana en nuestras clases y con esto quedaríamos al día con respecto a las cátedras de protección, ¿ok? De protección radiológica. Muy bien, bendiciones, un gusto, gracias y esperemos que el video haya quedado bien y no haya quedado como una clase de podcast en cuanto a lo como pasó con los detectores. Me preguntan, duda que tengan, lo que no entiendan, me preguntan. Yo siempre estoy disponible, ¿ya? Así que depende solo de ustedes, nada más que de ustedes. Gracias, que estén muy bien, un cariño.